Vamos a dar inicio a la actividad académica del día de hoy con el doctor John Ángel Ferrer, quien nos va a presentar el tema manejo farmacológico de la coagulación. Pido a todos los asistentes, por favor, estar muy pendientes de micrófono o cámaras para mantenerlos apagados. Y ya, terminada la presentación del doctor, pues los podrán abrir para comentarios y preguntas. Entonces, doctor Ferrer, adelante. Profe, muchas gracias. Entonces, buenos días, bienvenidos a todos a un nuevo gran seminario de la sección de anestesiología. Eh, el día de hoy vamos a hablar de manejo farmacológico de la coagulación. Muchas gracias al profe Villa por todo el tiempo brindado para la elaboración de la charla y también pues una mención ahí al profe Diego Zuluaga, que estuvo muy pendiente y me colaboró mucho también. El contenido de la charla va a ser inicialmente una introducción, posteriormente fármacos específicos, unas consideraciones y las conclusiones. Iniciando con la introducción, vamos a tener que la hemorragia es la principal causa de muerte en quirófano. 2/3 de las muertes por hemorragia ocurren en el contexto de una cirugía de emergencia. Hay 3 escenarios ampliamente conocidos en los que la hemorragia es muy importante, que son el trauma, la hemorragia obstétrica y el paciente que va para cirugía cardíaca. Sin embargo, únicamente voy a tocar 2 de estos escenarios. En el contexto de trauma, sabemos que representó a 2021 más de 60,000 muertes en Estados Unidos. 25 de estas muertes por hemorragia fueron asociadas a trauma, 25%. 40 a 80% de las muertes por hemorragia son potencialmente prevenibles y representan más de 1.5 millones de muertes en el mundo. Desde el punto de vista obstétrico, a 2014, en una revisión de causas globales de muerte materna de la Organización Mundial de la Salud, representó la primera causa de muerte, con el 21.1%, y a 2021 en Colombia la segunda causa con el 7.4%. Una revisión rápida del modelo celular de la coagulación, en el que tenemos que va a haber una exposición del colágeno subendotelial que va a permitir la unión del factor tisular con el factor 7. Esto va a desencadenar la activación del factor 5 y la activación de factor 10, con una pequeña proporción de activación de protrombina a trombina, lo que llamamos iniciación. La amplificación se basa en activación por parte de esa pequeña cantidad de trombina del factor 8, de más factor 5, del factor 11, y por su parte el factor tisular y el factor 7 activarán factor 9, que se unirá a ese factor 8 que estaba previamente activo y conformará el complejo tenaza, que se unirá al factor 5 activado y conformará más complejo protrombinasa, aumentando la cantidad de trombina activada. En la fase de propagación vamos a tener que hay una explosión o un burst de trombina que aumenta hasta 300,000 veces la cantidad de trombina, que producirá una activación de fibrinógeno a fibrina soluble, la cual se estabilizará por medio del factor 13, que es activado a su vez por la trombina, y generará un coágulo de fibrina soluble. Y a tener en cuenta los mecanismos contrarregulatorios que se encargan de la fibrinolisis y actúan simultáneamente con mecanismos de la coagulación, que van a evitar que un trauma local genere una respuesta de coagulación generalizada. Dentro de esto es el inhibidor plasmático del factor tisular, que bloquea la iniciación, el complejo proteína C, proteína S, el más importante, que bloquea la fase de amplificación, y la antitrombina, que bloquea la fase de propagación. Entonces, hablando del manejo farmacológico de la coagulación, es básicamente imposible no entrar a hablar un poco de la coagulopatía inducida por el trauma. Y vamos a tener que es un fallo multifactorial del sistema de la coagulación en mantener una adecuada hemostasia después de una hemorragia traumática. Entonces vamos a tener una noxa, un trauma,
que va a generar una coagulopatía traumática aguda caracterizada por activación del sistema de proteína C, por un sistema neurohumoral disregulado con secreción de catecolaminas, activación de la inflamación y una disfunción plaquetaria. Aparte de eso, vamos a tener los efectos de las maniobras de la reanimación que van a llevar a dilución de factores de la coagulación, acidosis metabólica, edema intersticial e hipotermia. Y tenemos los factores propios del paciente que van a ser agravantes, como el paciente que se presenta con acidosis, con hipocalcemia, con hipotermia, con choque, con trauma cráneoencefálico, pacientes añosos, las comorbilidades, factores genéticos, trastornos inflamatorios previos o pacientes que vienen con antecedentes de consumo de anticoagulantes. Entonces tenemos el gráfico ya muy conocido por todos en el que hablamos de los fenotipos de la coagulopatía inducida por trauma. Tendremos una fase temprana que inicialmente es principalmente hipocoagulable y posteriormente se convierte en una fase de hipercoagulabilidad. En esta charla nos vamos a enfocar principalmente en la hipocoagulabilidad, que se caracteriza por hiperfibrinolisis, disfunción plaquetaria, depresión de fibrinógeno y disminución de la generación de trombina, que lleva a fenotipos de sangrado. Entonces, tener en cuenta que hay múltiples causas de coagulopatía, como es la inducida por trauma, pero también hay asociada a malignidad, asociada a sepsis, a los pacientes con enfermedad hepática, a las pacientes obstétricas y a aquellos pacientes que vienen con consumo de antagonistas de vitamina K o anticoagulantes orales directos. Entonces, ¿cómo se diagnostica la coagulopatía inducida por trauma? Vamos a tener el debate continuo de las pruebas de coagulación convencionales o los ensayos hemostáticos viscoelásticos. Las pruebas convencionales, un fibrinógeno menor a 1.5, un INR mayor a 1.5 o plaquetas menor de 100.000, representan pues como los grados principales, siendo esto sumatorio, y los ensayos hemostáticos viscoelásticos con un EXTENT que tenga una amplitud de los 5 minutos menor de 35 a 40 milímetros o un FIBTEN con un A5 menor o igual a 9 milímetros. Sin embargo, estos no son los únicos criterios diagnósticos. Esta tabla es muy diciente y me parece muy completa porque da los parámetros de ensayos convencionales, de Roten y de tromboelastografía. Entonces surge la pregunta, ¿los test viscoelásticos mejoran los desenlaces de estos pacientes en específico? Tenemos esta tabla de resumen en la que encontramos un estudio de 2023 que habla de la detección de coagulopatía traumática aguda por test hemostáticos viscoelásticos versus un test de laboratorio estándar. Fue una revisión sistemática de 14 estudios observacionales y un ensayo controlado aleatorizado que incluyó 2.715 pacientes. Y nos dice que el uso de test viscoelásticos tiene un OR de 2.4 con respecto a la detección de la coagulopatía asociada al trauma. Sin embargo, que la significancia clínica y la aplicabilidad de estos hallazgos no es bien conocida, ya que dependerá de las acciones que tomemos con esto. En 2021, el estudio de test hemostáticos viscoelásticos aumentando protocolos para la hemorragia traumática mayor fue un ensayo controlado aleatorizado multicéntrico que comparó 201 pacientes en el grupo de test viscoelásticos versus 195 en el grupo de test convencionales. Y nos dice que el desenlace de pacientes vivos y sin transfusión masiva a las 24 horas no tuvo diferencia en ninguno de los dos grupos y la mortalidad a 28 días tampoco tuvo diferencia. Y en 2022, un estudio ya específicamente enfocado en el uso de fibrinógeno, el uso dinámico de fibrinógeno bajo test viscoelásticos resulta en disminución de necesidad de plasma y transfusión en trauma severo. Una cohorte retrospectiva monocéntrica con 135 pacientes y compararon los manejos que se dieron con plasma más concentrado de fibrinógeno o con concentrado de fibrinógeno solo. Como esperamos por el título, pues se aumentó el uso de concentrado de fibrinógeno, se redujo la transfusión de glóbulos rojos y de plaquetas y plasma,
y el grupo de fibrinógeno tuvo menos neumonía y menos falla multiorgánica, siendo esto estadísticamente significativo, sin diferencia en los otros desenlaces estudiados. Entonces nos vamos a las guías y la guía europea nos dice que se recomienda el uso de algoritmos de intervención incorporando una activación. Entonces, un estudio en 2022 que comparó el uso dinámico de fibrinógeno bajo test viscoelásticos resultaba en la disminución de la necesidad de plasma y transfusión en trauma severo. Fue la cohorte retrospectiva que comparó pues, unos protocolos específicos de manejo con plasma y concentrado de fibrinógeno en una resolución 4:1 y con el uso de fibrinógeno. En este estudio demostraron, pues, como inicialmente su nombre lo dice, que hubo un aumento en el uso de concentrado de fibrinógeno, una reducción en la transfusión de glóbulos rojos, plasma y plaquetas, y que el grupo de fibrinógeno tuvo menos neumonía y falla multiorgánica, siendo todos estos desenlaces estadísticamente significativos y sin diferencia en otros desenlaces. Entonces nos da la guía europea la recomendación del uso de algoritmos de intervención incorporando una activación y un manejo guiado por objetivos basados en el monitoreo de la coagulación mediante test viscoelásticos con fin de guiar una intervención hemostática individualizada en caso de sangrado perioperatorio. De no estar disponibles, pues utilizar test convencionales, y nos manifiesta la importancia de unos escenarios específicos como los pacientes con cirrosis, que van programados para procedimientos invasivos en los pacientes con hipofibrinogenemia y en los pacientes con deficiencia de factores. Siempre es importante hablar de los desenlaces en los pacientes en los que logramos disminuir el requerimiento transfusional mediante disminución del sangrado, y en este caso el estudio de 2017, un estudio retrospectivo de 605,000 pacientes de 4 hospitales de trauma entre julio de 2018 y junio de 2014, y 2018, nos muestra una disminución en una amplia gama de desenlaces como mortalidad, infección, infarto de miocardio, ACV, longitud de estancia hospitalaria, y reducción en la transfusión de glóbulos rojos, plasma y plaquetas, lo que nos direcciona al segundo pilar del programa de PBM, que es minimizar pérdidas sanguíneas y optimizar la coagulación. Ya pues dando como este abrebocas, vamos a empezar a hablar de los fármacos, unos fármacos específicamente, iniciando con la desmopresina, que es un análogo de la vasopresina que aumenta niveles plasmáticos de factor 8 y factor de von Willebrand mediante la unión al receptor B2. Un segundo mensajero AMP cíclico permitirá la liberación de las reservas de factor Willebrand de los cuerpos de Weber-Pellade y de los gránulos alfa de las plaquetas. Alcanza con su administración endovenosa un nivel pico a los 60 minutos con una dosis de 0.3 microgramos por kilo. Se administra en una infusión para 20 a 30 minutos con intervalos entre las dosis de 12 a 24 horas, idealmente por no más de 3 días. La presentación es una ampolla de 15 microgramos por mililitro y dará efectos secundarios como la cefalea, el rubor facial, la hiponatremia, que se presentará específicamente, o hay mayor riesgo en unos pacientes específicos, como aquellos que tienen más de 65 años o usan diuréticos de asa, y hay que tener como la precaución de restringir los fluidos y evitar líquidos hiposmolares, y cuya contraindicación principal es la hipersensibilidad. Entonces, esta revisión de 2017 de Cochrane, hablando de la desmopresina para minimizar el sangrado perioperatorio, nos dice que encontró 65 ensayos controlados aleatorizados con múltiples escenarios como cirugía cardíaca, ortopédica, cirugía plástica, cirugía vascular y otros, evaluando desenlaces como el volumen de glóbulos rojos transfundidos, el número de participantes transfundidos, pérdidas sanguíneas, causas de mortalidad y eventos trombóticos, y encontró que la desmopresina versus el placebo producía una leve disminución en la transfusión en cirugía cardíaca, sin diferencia en otros desenlaces. Y ya comparándola con placebo en pacientes con disfunción plaquetaria, disminuía la transfusión y disminuía la pérdida sanguínea. Si comparamos desmopresina versus ácido tranexámico, son mejores los resultados con el uso de ácido tranexámico.
Sin embargo, mencionar que la evidencia es de moderada a baja calidad. Esta revisión sistemática y metaanálisis de desmopresina buscaba evaluar si la desmopresina reduce la transfusión perioperatoria y el sangrado en pacientes con disfunción plaquetaria. Se hizo una búsqueda en múltiples bases de datos, evaluando los desenlaces del volumen total de glóbulos rojos transfundidos y unos desenlaces secundarios de riesgo de transfusión, pérdida sanguínea total, reintervención por sangrado, todas las causas de mortalidad y eventos trombóticos e hipotensión clínicamente significantes. Se encontraron 10 estudios con 596 pacientes y determinaron que la desmopresina efectivamente disminuía el requerimiento transfusional, disminuía las pérdidas sanguíneas y disminuía el requerimiento de reintervención por sangrado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos estudios fueron realizados en cirugía cardíaca, que no todos los pacientes tenían antiagregación dual y tiene bastantes limitaciones porque son estudios antiguos y con pequeña muestra. Pero ¿qué nos dice la guía de la desmopresina? La guía europea de trauma nos dice que no se dan recomendaciones dado a la escasez de los datos, y la guía de manejo de sangrado perioperatorio nos menciona que hay 3 escenarios en los que podríamos considerar el uso de la desmopresina. Primero, los pacientes urémicos que van para procedimientos de alto riesgo de sangrado. Sin embargo, si uno revisa la evidencia, los estudios son muy controvertidos, es decir, unos dicen que sí, otros dicen que no, otros dan valores de creatinina de 1.8, otros dicen que tasas de filtración glomerular menor a 35, entonces pues no hay como un consenso específico. En los pacientes con enfermedad de von Willebrand tipo 1 y hemofilia leve, que van para procedimientos o cirugías que conlleven un riesgo de sangrado menor, y en la reversión de antiagregantes. Pasando ahora a hablar del complejo de concentrado protrombínico, vamos a ver que el Protocol Expert Committee de los españoles nos da como unas indicaciones para dosis según INR y peso, logrando un tiempo de efecto inmediato, una duración del efecto de 12 a 24 horas, con un INR de 2 a 4, administrar 25 unidades por kilo, INR de 4 a 6, 35 unidades por kilo, INR mayor de 6, 50 unidades por kilo, siendo la dosis máxima para un paciente de 100 kilogramos de 5.000 unidades. Tener en cuenta los factores adversos, eventos adversos como los tromboembólicos o reacciones de hipersensibilidad. Normalmente se consigue la presentación de 500 o de 1.000 unidades por ampolla. El concentrado de complejos trae factor 2, factor 7, factor 9, factor 10, proteína C, proteína S y trazas de heparina. Y la vida media va a ser la más corta en el factor 7 y la más larga en el factor 2. Este estudio, hablando sobre la eficacia y seguridad de la administración temprana del concentrado de complejo protrombínico con pacientes en riesgo de transfusión masiva, tenía pues el objetivo de investigar qué función tenía o qué papel jugaba el concentrado de complejo protrombínico en estos pacientes en riesgo, con un estudio doble ciego aleatorizado de superioridad de 12 centros en trauma de Francia de diciembre de 2017 a agosto de 2021. Lo que hicieron fue comparar la administración de 25 unidades por kilo de concentrado de complejo protrombínico versus la administración de placebo. Sin embargo, recalcar que todos los pacientes recibieron transfusión temprana y fueron tratados de acuerdo con la Guía Europea de Hemorragia Traumática. Evaluó los desenlaces de consumo de productos sanguíneos a 24 horas, siendo este un surrogado de eficacia, y los eventos tromboembólicos venosos o arteriales, surrogado de seguridad. Fueron un total de 324 pacientes, 164 en el grupo de complejo y 160 en el grupo de placebo, y que encontró que la administración en este escenario de concentrado de complejo protrombínico no tuvo ningún efecto, o sea, no hubo disminución en el consumo de productos sanguíneos, pero que sí hubo un aumento en el número de eventos tromboembólicos, siendo este estadísticamente significativo, por lo cual se da la recomendación de no utilizarlo en este escenario. Ya en el ámbito de la reversión de anticoagulantes, este metaanálisis publicado en 2021 buscaba investigar los desenlaces asociados, ya sea con el uso de concentrado, con el uso de idarucizumab o con el uso de andexanel.
Los desenlaces que evaluó fue muerte por todas las causas, eventos tromboembólicos y hemostasia efectiva, un total de 60 estudios con 8.600 pacientes, de los cuales 4.700 tuvieron hemorragia severa y se manejaron 2.688 con concentrado, 1.111 con idarucizumab y 936 con andexanet. Nos da esta gráfica que es muy brillante, donde la efectividad hemostática de todos es muy similar, el porcentaje de muerte fue similar, pero el porcentaje de eventos tromboembólicos es mucho más alto en andexanet alfa. Entonces, si bien el riesgo de muerte después de un sangrado en pacientes que consumen anticoagulantes orales directos es significativo, es de vital importancia, a pesar de que no tenemos el andexanet, notar que los eventos tromboembólicos son particularmente altos en este grupo. Ya si hablamos de la reversión de antagonistas de vitamina K con concentrado versus el uso de plasma fresco congelado, este estudio tenía como objetivo comparar el desempeño de concentrado de complejo protrombínico y el plasma fresco congelado en la reversión urgente de antagonistas de vitamina K. Evaluaba desenlace primario la mortalidad 90 días, si el estudio no la incluía, pues evaluaba la tasa de mortalidad o la mortalidad intrahospitalaria, y unos desenlaces secundarios como la corrección del INR, eventos tromboembólicos, eventos adversos, requerimiento de transfusión y unidades de glóbulos rojos transfundidas. Una búsqueda en Medline y en Google Scholar de estudios publicados únicamente hasta 2018. Se encontraron 17 estudios, 5 ensayos controlados y 2 estudios observacionales, y consiguió que la mortalidad 90 días en el grupo de concentrado de complejo tenía un OR de 0.60 estadísticamente significativos, la corrección del INR tenía un OR de 7.36 con el uso de concentrado de complejo, y que no hubo ninguna diferencia en los otros desenlaces, es decir, eventos tromboembólicos, requerimiento transfusional o unidades de glóbulos rojos transfundidos. ¿Qué nos dicen las guías del concentrado? La guía de trauma nos dice, úselo en la reversión de emergencia de antagonistas de vitamina K, asociado a 5 a 10 miligramos de vitamina K, y la guía de manejo de sangrado perioperatorio nos da 3 escenarios específicamente, que es la reversión de antagonistas de vitamina K en cirugía de emergencia o en un sangrado que se considere es secundario al anticoagulante. En los pacientes con deficiencia de factores de la coagulación, esto evidenciado por test viscoelásticos, o para la reversión de anti-10A, con dosis inicial de 25 unidades por kilo, es decir, iniciar con la dosis inferior para prevenir las complicaciones tromboembólicas. Pasando al fibrinógeno, la dosis es muy variable, reportada de 25 hasta máximo 75 miligramos por kilo. Hay una fórmula que permite determinar la dosis según el nivel que queremos, teniendo en cuenta el nivel que hemos conseguido. Vamos a tener que la semilla de eliminación va a aumentar conforme aumenta la edad, y que va a tener unos eventos tromboembólicos, unas reacciones de hipersensibilidad y náuseas o vómito muy variables. Este estudio, el estudio Fibres, buscaba comparar el efecto de fibrinógeno, del concentrado de fibrinógeno, versus el crioprecipitado en la transfusión de hemocomponentes después de cirugía cardíaca. Quería determinar la no inferioridad del concentrado de fibrinógeno versus el crioprecipitado en este escenario específicamente. Fue un ensayo controlado aleatorizado de 11 hospitales canadienses con adultos que experimentaron sangrado significativo e hipofibrinogenemia. Lo que hicieron fue comparar el uso de 4 gramos de concentrado de fibrinógeno versus el uso de 10 unidades de crioprecipitado. Y los desenlaces que evaluaron fueron los componentes sanguíneos administrados durante las 24 horas por bypass, que consiguieron que el concentrado de fibrinógeno no era inferior al crioprecipitado con respecto al número de componentes sanguíneos transfundidos en el periodo de 24 horas por bypass, post-bypass, perdón. Este estudio evalúa las diferencias en parámetros relevantes de la coagulación comparando crioprecipitado y concentrado de fibrinógeno humano. Lo que quería era caracterizar el crioprecipitado, dado que, como es bien sabido, tiene un contenido variable de fibrinógeno en comparación con el concentrado de fibrinógeno. Si usar
todos los métodos disponibles para medir el fibrinógeno y encontraron que el fibrinógeno en 10 unidades de crioprecipitado tiene una media de 2.14 gramos versus 3.95 gramos en el concentrado de fibrinógeno, la dosis que administramos de 4 ampollas de 1 gramo. Y nos habla que los niveles variables de los elementos protrombóticos y anticoagulantes del crioprecipitado pueden afectar los objetivos del tratamiento y tener riesgos variables, ya sea hacia trombosis o hacia sangrado en pacientes críticos. Este consenso europeo hablaba sobre la variación y los obstáculos que hay en el uso de concentrado de factores para sangrado mayor en Europa. Inicialmente, pues nos da la recomendación que todos conocemos del uso de ácido tranexámico entre las primeras 3 horas. Posteriormente nos habla del uso de concentrado de fibrinógeno. Nos dicen, inicie reanimación con glóbulos rojos y fibrinógeno, sin necesidad de tener unos valores iniciales, ¿sí? Posteriormente, guíe por objetivos, 3 a 4 gramos de concentrado de fibrinógeno si tenemos un valor por método de Claus menor a 1.5 gramos litro, o si tenemos una 5 del FIBTEN menor a 10 milímetros, y que las dosis repetidas se deben ajustar por test viscoelásticos, es decir, dependiendo de los valores de la 5, vamos a administrar, si es 0, 6 gramos, de 1 a 4 milímetros, 5 gramos, de 5 a 6 milímetros, 4 gramos, de 7 a 8, 3 gramos, de 9 a 10, 2 gramos, o que podríamos hacerlo con dosis basadas en peso. Y ya como una tercera línea, el concentrado de complejo protrombínico que se debería tener en cuenta si continúa el sangrado con un fibrinógeno dentro de límites normales, con una 5 del FIBTEN mayor de 9 milímetros y con tiempos de coagulación prolongado, todo esto por test viscoelásticos, con una dosis que va de 1000 a 1500 unidades. Entonces, desde este punto de vista, vamos a hablar del uso de concentrado de fibrinógeno en emergencia. En el 2020 se publicó este estudio de uso de concentrado de fibrinógeno para hemorragia asociada a trauma. Fue una revisión sistemática y metaanálisis, 26 estudios en revisión sistemática y 5 en metaanálisis, con una muestra total de 238 pacientes. Como notamos acá, todos los estudios tienen una muestra muy pequeña. Y encontraron que no hubo diferencia en mortalidad. En el 2022 hablan en el artículo suplementación de fibrinógeno para el paciente con trauma, si se debería elegir concentrado de fibrinógeno sobre crioprecipitado. Hicieron un análisis retrospectivo de 255 pacientes, 85 en el uso de concentrado, 170 de crío, y evidenciaron de una forma cualitativa que hubo disminución de requerimientos de transfusión, que hubo una suplementación más rápida de fibrinógeno y que hubo una disminución de la estancia hospitalaria. Y en el 2023 el estudio Administración de Emergencia y Concentrado de Fibrinógeno, que fue una revisión sistemática y metaanálisis de 9 ensayos controlados con una muestra total de 701 pacientes, decía, pues encontramos un leve aumento en mortalidad intrahospitalaria con un RR de 1.24, pero con un intervalo de confianza que no es estadísticamente significativo y una P igual. Que no hubo reducción en uso de glóbulos rojos en las primeras 24 horas y que si se usaba el concentrado de fibrinógeno posterior a las 24 horas del uso, se aumentaba el uso de plasma fresco congelado. ¿Qué nos dicen las guías? La sexta guía de trauma nos dice que se puede utilizar como manejo inicial en los pacientes con hemorragia masiva cualquiera de estas estrategias, concentrado de fibrinógeno o crío y glóbulos rojos, o plasma fresco congelado, plasma solvente detergente en una regulación 1-2 con los glóbulos rojos, que está indicado su uso en sangrado mayor con evidencia de hipofibrinogenemia. La guía de manejo de sangrado perioperatorio nos dice, todo paciente con sangrado asociado a hipofibrinogenemia requerirá el manejo con concentrado de fibrinógeno. Sin embargo, es muy importante que se requiere la monitorización continua de los valores para determinar la terapia y no mantener un manejo a ciegas durante todo el seguimiento. También nos mencionan que en caso de disponer de crío o de concentrado de fibrinógeno se debe preferir sobre el uso de plasma fresco congelado.
Ya con respecto al ácido tranexámico, es un medicamento evaluado en múltiples escenarios con dosis muy variables, siendo la más alta de 30 miligramos por kilogramo o pues la dosis estándar que conocemos de 1 gramo en 10 minutos y la infusión de 1 gramo para 8 horas. Tiene múltiples efectos adversos, dolor de cabeza, síntomas respiratorios, alteraciones visuales. En un metaanálisis de 26.079 pacientes que nos dice que la incidencia de convulsiones es de 2,7% y se asocia más a dosis altas de este fármaco. En este estudio, que fue publicado en 2011, buscaba evaluar los antifibrinolíticos con respecto a la minimización de la pérdida o el requerimiento transfusional perioperatorio. 253 ensayos con 65 que estudiaron el ácido tranexámico en diferentes escenarios, con una muestra de 4.842 pacientes, regímenes muy variables entre estudios, y encontraron que el ácido tranexámico disminuye la transfusión sanguínea, disminuye el volumen transfundido, disminuye las pérdidas sanguíneas y que no había diferencia en reintervención por sangrado, mortalidad, infarto de miocardio, ACV, trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar, falla renal o tiempo de estancia hospitalaria. Y manifiestan que efectivamente la eficacia del ácido tranexámico no parece verse contrarrestada por los efectos adversos. Si bien ya hay muchos estudios de los que pues hablamos habitualmente en la práctica clínica, quise traer esta tabla de resumen, inicialmente con una revisión de Cochrane de 2022 que habla de la terapia antifibrinolítica para hemorragia subaracnoidea aneurismática, revisión sistemática y metaanálisis de 11 ensayos con 2.700 pacientes. Ahí encontraron que no hubo diferencia en muerte, discapacidad o estado vegetativo, muerte de todas las causas o isquemia cerebral tardía entre grupos con evidencia de alta calidad, pero que sí hubo diferencia en el riesgo de resangrado. Todo esto a fin de seguimiento, con un RR de 0,65, intervalo de confianza estadísticamente significativo. En 2024, un estudio hablando de la eficacia de ácido tranexámico en pacientes traumatizados fue una revisión sistemática de 2 ensayos controlados con 78.000 pacientes que de forma cualitativa nos dice que sí disminuye mortalidad, que mejora desenlaces postoperatorios, que disminuye tasa de transfusión, que mejora niveles de hemoglobina perioperatoria y disminuye el riesgo de complicaciones. Y en 2020, la eficacia y seguridad del ácido tranexámico en cirugía no cardíaca mayor con alto riesgo de transfusión, revisión sistemática y metaanálisis de 69 estudios con 6.157 pacientes y nos dice, sí, definitivamente el ácido tranexámico disminuye la proporción de pacientes transfundidos y disminuye el volumen transfundido que requieren, sin diferencia en efectos adversos. ¿Qué nos dicen las guías? Aplíquelo en las primeras 3 horas, idealmente dentro de la primera hora, de manera profiláctica, sin esperar el resultado de test viscoelásticos. Y la guía europea de manejo del sangrado perioperatorio nos dice, en cirugía ortopédica mayor, un paciente que se espera que tenga sangrado abundante se puede aplicar de forma profiláctica. En la cirugía ginecológica también tiene evidencia de una adecuada función. En hemorragia posparto y en neurocirugía, craneosinostosis, cirugía de columna o cirugía intracraneal electiva también tiene una fuerte evidencia. Ya el último de los medicamentos, el factor 7, en este no me voy a extender mucho, una dosis de 15 a 90 microgramos por kilo con eventos tromboembólicos como principal efecto adverso. Este metaanálisis fue un metaanálisis que evaluaba la eficacia y seguridad del uso del factor 7 activador recombinante en cirugía no cardíaca, evaluaron mortalidad por todas las causas, tiempo de estancia en UCI, hospitalización, y lo que dicen es que el factor 7 activado no disminuye mortalidad, no disminuye estancia en UCI, no disminuye estancia hospitalaria, pero que tampoco aumenta la incidencia de eventos tromboembólicos. Entonces queda ahí como la pregunta ya, sabemos que es un medicamento de tercera línea, está indicado como en las guías de trauma y en la guía de manejo perioperatorio nos dicen no lo use de primera línea, sino considere su uso en caso de que persista sangrado, a pesar de que ya se hayan hecho todas las medidas requeridas para control hemostático. Y en la guía europea nos dicen úselo off-label para un paciente en el que considere que está con un sangrado activo secundario a la administración subcutánea de fondaparinux, en paciente con sangrado persistente a pesar de medidas ya instauradas,
en pacientes con hemofilia con inhibidores, deficiencia hereditaria del factor 7 o trombastenia de Gladman. Ahora, pasando a las consideraciones, tener en cuenta la cuenta de la muerte, coagulopatía, hipotermia, acidosis, hipocalcemia y hiperglucemia, donde voy a hacer énfasis en unos escenarios específicos. Temperatura menor a 35.5 grados por ciento se asocia con aumento de la mortalidad. Debemos tener en cuenta que todas las reacciones químicas son dependientes de temperatura, que esta hipotermia va a causar una alteración de la función plaquetaria y en la síntesis de fibrinógeno, que cada descenso de un grado menor a 36 grados centígrados va a producir una disminución del 10% de la función de los factores, por lo cual debemos mantener calentamiento activo durante las fases iniciales de la reanimación y procurar una temperatura central de 35,5 a 36 grados centígrados. Con respecto al calcio, la guía nos dice el objetivo es de 1,1 a 1,3. Siempre administrar por arriba de 0,9, pero entonces no es únicamente la hipocalcemia. Este estudio retrospectivo observacional de 30.000 pacientes nos dice que también la hipercalcemia con valores por arriba de 1,4 aumenta el riesgo de mortalidad. Entonces, hipocalcemia por abajo de 1,1, hipercalcemia por arriba de 1,3, tuvo una asociación independiente con coagulopatía y transfusión. Con respecto a la hemoglobina, la guía nos dice que el objetivo de hemoglobina en pacientes con sangrado activo va de 7 a 9 gramos decilitro, teniendo en cuenta que el fenómeno de marginación plaquetaria va a ser muy afectado por el hematocrito, el volumen de glóbulos rojos que haya en el canal. Y las imágenes son una reconstrucción en 3D que muestran cómo con hematocrito de 30 va a haber una marginalización, es decir, el flujo va a ser cercano a las paredes, lo que permite responder a un fenómeno traumático. Y cuando disminuye el hematocrito, ya el flujo va a ser divergente, va a ir central, lejos de las paredes, con menor disminución al trauma, de respuesta a trauma. Esta diapositiva simplemente es para mencionar que ya hay unos algoritmos que nos permiten tener como una adecuada respuesta a los pacientes que van programados por trauma o por cirugía ortopédica, basándonos en Rotem, y también en hemorragia obstétrica o hemorragia postparto. Como unas conclusiones, tenemos que la detección y una intervención farmacológica oportuna de la coagulopatía disminuyen desenlaces adversos, que el abordaje integral de esta patología, dado a ser multifactorial, va a requerir un enfoque multidisciplinario con manejo farmacológico, con uso de hemocomponentes y con control mecánico del sangrado, que el papel de los test viscoelásticos en escenarios específicos está por determinar, pero que es muy importante tener en cuenta la utilidad en la evaluación cualitativa de la coagulación y en la oportunidad, es decir, en toma de decisiones en el menor tiempo posible. Y que la patología requiere un seguimiento estrecho durante todo el perioperatorio con fin de disminuir morbimortalidad y costos en salud. Muchas gracias, esto era lo que traía para ustedes el día de hoy.